municipal de carne de aquí de Colima. ¿Cuáles los datos? A ese respecto ha sido mi postura que la procesadora de carne tiene que seguir trabajando, garantizando los alimentos y la matanza higiénica de cerdos y de reses para alimento de los colimenses. Sin embargo, tengo que decirlo que no entiendo cómo la administración municipal está haciendo este proceso de parar por completo la procesadora, porque la procesadora existe por un decreto, el decreto 146 de 1984, emitido por el Congreso del Estado, en donde se crea la procesadora a través de la creación de esa ley que crea la procesadora. Sin embargo, el Ayuntamiento de Colima inició el proceso de forma prácticamente jurídicamente al revés. Es decir, el año pasado, 2019, entre octubre y noviembre, el Ayuntamiento de Colima generó un punto de acuerdo de cabildo en donde ordenan la desaparición de la procesadora, es decir, que deje de operar. De tal manera que me parece que el Ayuntamiento de Colima está inobservando que la procesadora de carnes de Colima existe por un decreto, existe por una ley que la crea. De tal manera que no basta un acuerdo de cabildo para pretender cerrarla por completo a la matanza de cerdos y de reses. De tal manera que por ese lado observo que jurídicamente el proceso que pretende llevar a cabo la alcaldía de Colima es erróneo y es equivocado, porque no pueden desaparecer a través de un acuerdo de cabildo una procesadora de carne que existe por un mandato de la ley, por un mandato de un decreto, en concreto el decreto 146 de 1984. De tal manera que en términos jurídicos esa es mi opinión, pero en términos sanitarios y en términos alimentarios me parece que es el peor de los momentos para pretender cerrar la procesadora de carne. Es decir, desde un inicio que se comenzó a hablar del cierre de la procesadora, se incrementó la matanza clandestina de cerdos y de reses. Y con esa matanza clandestina se está llevando a cabo una comercialización de carne en diversas carnicerías que no está debidamente verificada en su sanidad. De tal manera que es el peor de los momentos para pretender cerrarla y está fomentando la matanza clandestina, pero también está fomentando un delito penal que ya prácticamente no teníamos. Me refiero al delito de abigeato, el robo de ganado, porque ahora es muy fácil que cualquier persona, por ejemplo, se robe un ganado, lo destace y lo venda, porque no hay verificación sanitaria, no se está dando a cabo eso para lo cual existe la procesadora de carne. De tal manera que no comulgo con la intención de cerrar la procesadora, pero también creo que el proceso está erróneo y que no va a prosperar la intención del presidente municipal de Colima de cerrar la procesadora por los aspectos que ya vengo estableciendo. Por otro lado, en términos absolutamente sanitarios y alimentarios para los colimenses, me parece que es muy evidente, por ejemplo, que la pandemia de coronavirus se generó precisamente en la República Popular de China por la ingesta de alimentos que no estaban verificados en su sanidad. De tal manera que tenemos un antecedente muy claro que no podemos permitir que se distribuyan y se comercialicen alimentos de uso humano o alimentos para humanos que no esté verificado sanitariamente. De tal manera que estoy en contra absolutamente de que se cierre la procesadora, porque primeramente también es un mandato de la Constitución y existe por un mandato de la ley y no puede ser suprimido por una cuestión del cabildo. Me parece entonces que la alcaldía municipal se precipitó, pero además de precipitarse hizo el procedimiento al revés. Esa es mi opinión en torno al tema de la procesadora. Ahora bien, ¿tendrá fecha de cuándo se prevé cerrar la procesadora o ya se cerró?
En estos momentos tengo conocimiento que en la procesadora de carne se encuentran reunidos todos los carniceros e introductores de carne a dicha procesadora, y inconformándose porque la pretensión del presidente municipal es que hoy sea el último día de operación. Yo me pregunto, entonces, ¿en dónde se va a llevar a cabo la matanza de reses y de cerdos para el consumo humano de Colima y de Villa de Álvarez? De tal manera que creo y sé que está poniéndose en riesgo la salud pública. De tal manera que si hoy se cierra como lo apercibe el presidente municipal, va a ser un grave error que puede detonar diversas enfermedades en los humanos, en los colimenses. ¿Como cuáles? Como la tuberculosis de vacuna, como la cisticercosis porcina y algunas otras, inclusive el cólera que también puede haber cerdos que pueden estar contaminados o enfermos de ello y puede transmitirse a los humanos. De tal manera que me parece un error absolutamente claro y grave la pretensión de cerrar la procesadora de carne de Colima. Ahora bien, diputado, haría un llamado a las autoridades de salud para que hagan revisiones en este caso de pues, la carne, de supervisar la carne, y pues también que donde hacen las matanzas, pues clausurar. Claro, primeramente que no se puede permitir que haya matanza de cerdos o reses fuera del rastro municipal, es decir, la procesadora. En segundo lugar, los carniceros no pueden comercializar carne que no venga de un lugar verificado sanitariamente. En tercer lugar, la autoridad sanitaria tiene la obligación de meter mano en esta situación de cierre de la procesadora, porque es evidente que el sector salud no va a poder verificar toda la carne que existe en las 300 o 400 carnicerías que existen en 5 municipios, que es de las que surte la procesadora de carne a diario. De tal manera que la única forma de tener control sanitario de la carne de res y de cerdo que consumen los colimenses tiene que ser en la procesadora, para también poder plantear que ninguna carnicería puede vender carne que no esté debidamente verificada en el centro de procesamiento de carne. Es por esa razón que preveo que se está poniendo en riesgo la salud pública por un intento, por una pretensión que me parece es un grave error de pretender cerrar la procesadora de carne. Gracias.